Entonces les doy la bienvenida nuevamente a cada uno de ustedes y empecemos. El día de hoy vamos a hablar del primer tema que está asignado a nuestro sílabus, que tienen allí en el aula virtual, ¿sí? Donde pueden visualizar el mensaje de bienvenida, los datos de docente, quien les habla, y pues el sílabus para hacer seguimiento y los temas que estamos avanzando, y también les doy la opción de que ustedes también vayan preparándose para cada tema, que es lo ideal en el sistema actual de trabajo, ¿no? Porque a ustedes les va a permitir prepararse previamente a las clases y a la vez así nosotros vamos quitando las dudas, ¿sí? Hay una carpeta en el aula virtual donde dice armas de apoyo. Ahí voy a ir incluyendo algunos textos, algunas guías que les va a servir durante el curso, ya para que puedan apoyarse. Recuerden que alumno que no repasa, alumno que no repite la clase, me refiero a que terminan esta clase, tienen sus apuntes y no repiten en la semana, se van a olvidar. Es como para cualquier área en esta vida. El que no repite o el que vale decir no repasa, pues no va a aprender. Sí, son varios cursos que llevan ustedes y pues si no van a ir repasando, créanme, se van a olvidar. Hagan sus resúmenes, los que deseen, empiecen a hacer sus mnemotecnias, los que deseen, y buscar un método de estudio. ¿Sí? Muy bien, iniciamos. Por favor, confirmen si pueden visualizar las diapositivas. Sí, doctor, sí se ven. Muy bien, genial. Voy a dar las recomendaciones al final de la clase. Ya voy a iniciar, quiero ganar tiempo con ustedes. Muy bien. Implantación, fecundación e implantación. Recordando, cuando ustedes llevaron el curso de embriología, recordaron que pues las gónadas maternas, o perdón, las gónadas femenino y masculino, pues tenían por finalidad formar a los gametos, en este caso los gametos femenino y masculino. El gameto femenino es el óvulo, ¿sí? Y el gameto masculino el espermatozoide. ¿Sí? En este caso, lo que ustedes tienen que recordar para los exámenes de ENAM y sobre todo residentado médico es la diferenciación celular de estos. Sin embargo, pues la maduración de cada uno de estos es importante. Primero vamos a hablar de lo que es, en este caso, la diferenciación celular de lo que es el folículo, vale decir, desde el punto de vista, y estudiamos nosotros a la mujer. Recordemos que normalmente cada mujer tiene en promedio 2 millones de folículos en cada ovario en periodo prenatal, o sea, antes de nacer. De estos 2 millones van disminuyendo a 400.000 folículos o futuros óvulos durante la vida reproductiva. Y estos, almacenados en cada ovario, pues sufren mensualmente, o vale decir cada 14 días, un ciclo de maduración, el cual prepara a esta célula o a este folículo, ¿sí? Para madurar y formar o ser un óvulo. Y este óvulo, pues una vez que eclosiona dentro del ovario, se expone hacia el tercio distal de la tuba o trompa a nivel, en este caso a nivel de fimbrias, ¿sí? A nivel de fimbrias, el cual recoge este óvulo y lo lleva hacia el tercio externo o a la zona ampular. Eso es importante. ¿Y por qué a la zona ampular? Porque allí es donde se ocurre la fecundación. Muy bien, la fecundación se denomina a la unión de los dos gametos que son masculino o femenino, o también conocido como singamia. La singamia es la unión de dos gametos para formar una nueva célula, mezclar su componente genético y este componente genético generar nuevas células a estado diploide y así estas células que se van multiplicando generan un nuevo ser. Normalmente sabemos que los espermatozoides que llegan, en este caso, en promedio de los 226 millones de espermatozoides vertidos en el canal vaginal y que ascienden hacia canal vaginal, cavidad uterina y trompas de falopio,
pues de este número total, un porcentaje se va hacia una tuba y el otro porcentaje hacia la otra tuba, ¿sí? O sea, no existe un factor quimiotáctico específico que permite o les diga a los espermatozoides a qué trompa deben de ir. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de todo lo que es la quimiotaxis, vale decir, es un señalamiento donde una célula debe actuar sobre la otra. Pues no está claro esto y no tiene un sustento científico donde diga que realmente hay quimiotaxis. Pues no hay. Por eso es que un porcentaje de los espermatozoides se muere yendo a la otra tuba, hacia otra tuba. Entonces, pues un porcentaje de estos que llegan hacia el lado correcto donde ovuló la mujer, pues es donde inicia la lucha de estos espermatozoides. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir? Que una mujer puede ovular el 50% de casos hacia el lado derecho o un 50% hacia el lado izquierdo. Se decía, en teoría, de que era más frecuente la ovulación hacia el lado ovárico izquierdo, pero actualmente en teoría hablamos que es 50-50. Así es que olvídense de la pregunta de qué lado más ovula una mujer. Es un 50-50, ¿sí? Entonces, en el ciclo donde maduran estos folículos en la célula principal hacia un óvulo, pues podría ser dentro de lo que es el ovario derecho o el ovario izquierdo. Y una vez que la mujer ovula, vale decir que este folículo eclosiona y este óvulo se localiza hacia el tercio externo, donde tiene que ir el espermatozoide atravesando todo este camino, que es, vale decir, de este canal vaginal hacia cavidad uterina, trompas de falopio y hacia el tercio externo, pues sí, todo este tramo tiene una serie de topes, frenos para el espermatozoide. ¿A qué se refiere? Que de todos esos 226 millones de espermatozoides, el 70% mueren a nivel, en este caso, de canal vaginal y el resto del 30 va muriendo progresivamente, sí, hasta llegar a la tuba. Entonces, ¿cómo es que mueren estos? Recordemos que pues el pH a nivel vaginal, el moco cervical en cuanto a densidad, pues evitan de que estos espermatozoides se puedan desplazar libremente. Vale decir que estos flagelos o estos renacuajos, por decirlo así, van perdiendo fuerza. Cuando pongo el ejemplo de los renacuajos es que pues se parecen bastante, ¿no? Tenemos la cabeza y la cola de los espermatozoides y pues donde se va perdiendo la cantidad de energía que genera los movimientos de estos espermatozoides, movimientos ondulados y donde van muriendo en el camino. Y estos, en este caso, regulados por las brechas que existen, o perdón, las barreras que existen en el camino, como están la densidad de la mucosa, el pH vaginal y demás. Y recordemos que cuando una mujer está menstruando, o perdón, está ovulando, este moco cervical disminuye en su densidad, es más líquido, permitiendo que estos espermatozoides pues suban hacia la cavidad uterina. Recordemos que este principio que les estoy indicando del espesamiento del moco cervical también es usado como una anticoncepción. Cuando hablemos de anticonceptivos, parte de algún tipo de medicación genera espesamiento del moco cervical y es también uno de los mecanismos cómo es que funciona un anticonceptivo, que es otro tema, pero más o menos para que ya tengan idea. Una vez que el espermatozoide llega hacia el tercio externo ovular de la trompa de falopio, pues el transporte que existe de las trompas de falopio del huevo cigoto fecundado es importante, donde vamos a hablar esta parte de aquí. Y pues para que pueda ocurrir la fecundación y la implantación del huevo o cigoto. ¿A qué me refiero? En pocas palabras, que una vez que el espermatozoide llega a estar en contacto con el óvulo o llega el espermatozoide a penetrar al óvulo, pues este óvulo, que ya cambia de nombre a huevo cigoto, ¿sí? Pues tiene que ser transportado desde la región ampular hasta la cavidad uterina. Y esto tiene sus fases que vamos a hablar poco a poco. O sea, en general, ¿qué pasa? Ya hablamos de que el espermatozoide tiene que llegar a la cavidad uterina y trasladarse a través de toda la trompa de falopio para llegar al óvulo y fecundarlo. Y una vez fecundado, pues este tiene que ser transportado o tiene que trasladarse hacia la cavidad uterina. Hasta ahí estamos bien. Es importante el transporte a través de las trompas de falopio, es importantísimo.
¿Por qué? Anatómicamente, el interior de las trompas de falopio, ¿sí? El interior de las trompas de falopio tiene unos pilis, unos, como unas vellosidades o pilis. Y estas vellosidades o pilis se mueven rítmicamente para poder trasladar, en este caso, al huevo cigoto, ¿sí? Al huevo cigoto para que este huevo cigoto sea trasladado por todo, en este caso, el espacio existente o la luz de la trompa de falopio. Y todo este paso que va a existir a través de las trompas de falopio a la cavidad uterina es gracias a estos movimientos de los pilis, ¿sí? O cilios, ¿sí? Que pueden transportar al huevo cigoto. Sí, ahora, pero si existe un proceso inflamatorio, vale decir, infecciones y demás, hacen que estas paredes se inflamen. Y si estas paredes se inflaman, pues pasa, a ver, vamos a ver. Pluma. Pasa que si estas paredes se inflaman, a ver, perdón, no sé qué pasó. Ven la pantalla, ¿verdad? No, doctor, se ha dejado de compartir. A ver, no sé qué pasó. Ahora sí. Ya. Ahora sí, ¿no? Sí, doctor, ahora sí. Ya, les decía que si ocurriera un proceso inflamatorio en las tubas, en las trompas, pues pasaría de que estas tubas o trompas disminuirían su luz o el espacio. Y si hay una disminución en la luz o espacio, problema. A ver, un segundo, no sé qué pasó. ¿Qué pasó acá? A ver, vamos a ver. Ya, ya. Ahora sí pueden ver, ¿no? Sí, doctor. Ya voy a evitar dibujar, no sé qué está pasando con mi Office. Ya. En resumen, si hubiera una obstrucción de la tuba, este huevo cigoto no podría transportarse adecuadamente, se quedaría en el camino. Y al quedarse en el camino, pues este embarazo que debería crecer en la cavidad uterina termina creciendo en una de las trompas. A eso se llama un embarazo ectópico. Entonces, pues ese es otro tema, pero les doy ya más o menos la idea de qué es lo que pasa. Entonces, cuando normalmente este huevo cigoto se transporta a través de las trompas de falopio hasta anidarse en la cavidad uterina, que es lo fisiológico, lo normal, pues tiene sus tiempos. Y eso es lo que ahora vamos a hablar y es lo que nunca quiero que se olviden. Porque aparte de que son preguntas de exámenes y demás, pues son el origen y la explicación de las patologías, en este caso ginecobstétricas. ¿Sí? Muy bien. Recordemos que la eyaculación de promedio de 226 millones de espermatozoides, gracias a sus filamentos espermáticos, o vale decir sus flagelos, pueden avanzar, en este caso, de 2 a 3 milímetros por minuto en promedio. Y en su camino, millones de estos son destruidos por secreciones, en este caso óseas y el pH vaginal, y otros millones de estos quedarán detenidos entre los pliegues de las mucosas del cuello uterino, y a la vez estos condicionados por el espesamiento del moco cervical. Y otros se dirigen hacia la trompa de falopio equivocada, como les dije, ¿no es cierto? No existe quimiotaxis, no hay una marcación donde diga, óvulo, estoy acá, vengan todos. No hay tal cosa. ¿No? Entonces, y otros, en este caso, tantos son bloqueados por los repliegues de mucosas y del cuerpo del útero, o sea, se pueden quedar en el camino y morir. Por eso se dice, ¿no? Que cada uno de ustedes que están frente a la pantalla, hasta quien les habla, ya desde el momento en que llegamos al óvulo y fecundó nuestro material genético, ya somos unos ganadores, ¿no? Porque ya peleamos con 223 millones, imagínense. Entonces,
Luego de encontrar al ovocito, o sea, ya cuando se encuentran, gracias a una enzima que se llama la enzima hialuronidasa, penetran la corona radiada, que es la capa protectora, y luego avanzan hacia la zona pelúcida, ¿sí? Y dicho proceso se denomina reacción acrosómica, o sea, ya para atravesar a la zona pelúcida. No se preocupen, esta es la teoría, ahorita les voy a explicar, ¿sí? Entonces, cuando el espermatozoide atraviesa la zona pelúcida, está en posición para penetrar a la membrana del ovocito y aún lleva consigo la cola al ingresar al óvulo. Y una vez, en este caso, terminada la penetración, se produce la barrera fisiológica o la reacción de zona, ¿sí? Y donde ya otros espermatozoides no pueden entrar. Entonces, no quiero que se olviden, por favor, de esta parte. Cuando hablamos de fecundación, hablamos de 3 fases. Típico, examen, pregunta examen. Entonces, antes de llegar a esto, vamos a repasar. Hasta acá, todos atentos. Todos atentos. Sí, doctor. Muy bien. Tururum. Ya. Aquí tenemos óvulo. Y aquí tenemos el espermatozoide. Listo. Le vamos a poner su carita ahí, ¿ya? Ahí está, feliz. ¿Cuántos cromosomas tiene el espermatozoide? ¿Quién me dice? 23. Muy bien. ¿El óvulo? También 23. 23. Entonces, ¿son células haploides o diploides? Haploides, ¿sí? Claro, porque solo tienen 23 cromosomas. Nosotros tenemos, si yo agarro una muestra de sangre o un pedazo de tejido y quiero hacer un estudio genético, ¿qué células estoy mandando? ¿Haploides, diploides? Diploides, porque estoy mandando mi código genético. Pero si me dicen, doctor, done, o a uno de ustedes le digo, donen sus espermatozoides, me están mandando células haploides, porque las células sexuales, esas sí son haploides. El resto, toda la economía son diploides, que tienen 46 cromosomas. Yo agarro un cabello, saco células diploides y de esas puedo clonarte, porque tiene células diploides. Pero las células haploides, que son las células sexuales, tienen 23 cromosomas, de los cuales 22 son todo el código genético, ¿sí? Y en este caso, el código genético, en este caso de lo que es el fenotipo, ¿sí? El fenotipo, ¿sí? Todo el genotipo, perdón, el genotipo, y el fenotipo que te da es, en este caso, el código sexual, que puede ser, en el caso del espermatozoide, pueden ser cromosomas con código genético tipo X o también de tipo Y, ¿sí? ¿Hasta acá me están siguiendo? ¿Sí? ¿Se entiende esta parte? O sea, de todos los espermatozoides, puedo tener espermatozoides con código genético, ¿sí? Con código genético sexual, ¿sí? X o Y. O sea, puede ser un espermatozoide de 23 cromosomas, 22 cromosomas, que en este caso está el genotipo y el fenotipo sexual o el cromosoma sexual, puede ser X o puede ser Y. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctor. Ya. Y a diferencia de la mujer, que en los óvulos tiene sus 22 cromosomas, que en este caso el código del genotipo, ¿sí? Que son 22, y su cromosoma sexual, que siempre va a ser X. O sea, toditititos sus óvulos van a tener el código genético sexual X. O sea, que si nosotros hablamos, en este caso, del fenotipo de un varón, ¿cuál es? Un varón es de 46 cromosomas, de los cuales 44 está como el código genético no sexual y el código genético sexual de los otros 2 cromosomas sexuales me van a dar un varón, un X, Y. O sea,
que este es un varón porque la unión del óvulo, que tiene un código sexual X, se juntó con el cromosoma sexual de un óvulo, de un espermatozoide en este caso, cromosoma sexual Y. Ahora, pregunto, olvidémonos de los otros pares, solo estoy hablando de los cromosomas sexuales. Si yo tengo la unión de un espermatozoide con cromosoma sexual X y con un óvulo de cromosoma sexual que siempre sabemos que va a ser X, ¿qué tendría? ¿Qué fenotipo? Mujer. De mujer. Mujer. Listo. Entonces, la pregunta es, ¿quién define el sexo? El hombre, el varón. Listo. ¿Estamos claros en eso? Ya. Ahora, una vez que estamos claros, ¿está claro, verdad, para todos o desean que repita? Yo lo hago con gusto. Y si quieren que repitan, no tengo ningún problema en hacerlo. Preferibles que lo hagan ahora a que después. ¿Está claro? Sí, doctor. Genial. Entonces, avanzamos. Voy a usar este cuadrito, me gusta. Listo. Sí. Cuando en el ciclo bárico, el folículo madura, ¿sí? El folículo madura, pues pasa de que se libera el óvulo que estaba interno a este folículo. Doctor, ¿y qué es un folículo? A veces no entienden. El folículo, dijimos de que tiene 400.000 folículos de reserva cada mujer en cada ovario durante toda su vida reproductiva. Y de que de estos van madurando en promedio, ¿sí? De 8 a 15 por cada ciclo. O sea, de esos 8 a 15 que van madurando, uno madura, crece más, como ven acá, y llega a reventar, por decirlo así, revienta, ovula, eclosiona, ¿sí? Y el resto se atrecia, se absorbe. Y esto en respuesta básicamente de dos hormonas, de la folículo estimulante y la luteinizante, que eso se habla en inicios en lo que es embriología. Cuando hablamos recién de lo que hablamos en el ciclo bárico para lo que es la diferenciación celular progresiva. Entonces, una vez que se libera el folículo, ¿sí? El folículo, este folículo tiene un código genético de 23 cromosomas, como acabo de hablar, donde tiene una doble estructura que protege al folículo. En este caso, la corona radiada, no se olviden de esos nombres, y de la zona pelúcida, que está más interno. Listo. Hasta ahí estamos bien. Cuando el espermatozoide está en canal vaginal y sube hacia la cavidad uterina, pues existe un mecanismo de capacitancia, se llama. Y ese mecanismo de capacitancia consiste en lo siguiente. Muy bien, disculpen. Entonces, cuando existe la migración del espermatozoide y asciende hacia la cavidad uterina y trasladarse hacia atrás de las trompas, ocurre un fenómeno de capacitancia, donde hay una reacción química que hace que esta reacción química empiece a producir una proteína importante en el espermatozoide que se llama la acrosina y la hialuronidasa, que en este caso, estas dos sustancias ya se van alistando para que este espermatozoide, al llegar hacia el tercio externo,
empiece a producir estas sustancias y puedan romper esta barrera. El fin es de que estos espermatozoides que llegan hasta esta zona rompan estas membranas, pasen estos dos espacios que son la corona radial y la zona pelúcida y puedan ingresar hacia el óvulo. Eso es lo importante. Entonces, una vez que el espermatozoide llega en contacto o llega cerca hacia el óvulo, pues pasa lo siguiente. La primera fase es que el espermatozoide, ya estando cerca al óvulo, produce una reacción acrosómica, lo que les decía. Y esta reacción acrosómica, gracias a la acrosina y la hialuronidasa, le permiten entrar hacia lo que es la corona radiada. La corona radiada no es más que un cúmulo de células, ¿sí? De células que están, en este caso, en la superficie del óvulo. ¿Sí? ¿Sí? La corona radiada, para que nunca se olviden. Y una vez que ingresa, pasa la corona radiada, van a la fase 2, donde hay una penetración de la zona pelúcida, o sea, más interno. Aquí es donde la hialuronidasa se activa y permite romper esta brecha o este espacio entre el medio externo, que es en este caso el espacio externo en la corona radiada, y entrar romper la zona pelúcida y entrar hacia la cavidad del óvulo. Aún aquí tiene la colita, el espermatozoide, y tiene la membrana que cubre el espermatozoide, o sea, con el flagelo. Y una vez que hay esta reacción y la fusión de membranas, porque el capuchón que cubre el espermatozoide se fusiona con la capa de la zona pelúcida y entonces ingresa el contenido, o vale decir, ingresa el espermatozoide, ¿sí? Y pues ya internamente es donde pierde el flagelo, por si acaso, no es afuera, a veces se confunden en eso. Y esa es la segunda fase de penetración en la zona pelúcida. Y la tercera fase es donde se activa la segunda división meiótica del ovocito, porque recordemos que el ovocito está en este caso en estado de diploteno, ¿no es cierto? Hasta que ocurre esto, ¿sí? Donde la segunda división meiótica del ovocito, una vez que existe la fusión de las membranas plasmáticas, o sea, la membrana de la zona pelúcida y la membrana que cubre al espermatozoide. Una vez que se produce esta reacción, donde hay una segunda división meiótica del ovocito y la fusión de membrana, se produce la reacción de zona. Pregunta de examen. ¿Qué es la reacción de zona? Es la reacción que existe donde la zona pelúcida se cierra y no entra nada más. Nada más. ¿Qué es lo fisiológico? Para que no haya superfetaciones ni demás. Doctor, ¿qué es eso de la superfetación? Que ocurre, pero es muy, muy, muy raro, ¿sí? Que en este caso es cuando logran entrar dos espermatozoides al mismo óvulo, o tres, ¿no es cierto? Pero lo normal no es ello, gracias a estas reacciones. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está Sí, claro? Muy bien, sigamos. Una vez que, ¿dónde estoy? Ya. Una vez que se produce la reacción de zona o el cierre, en este caso de la pared de la zona pelúcida, arranca la historia. Entonces, vamos. Tiempo después de que el núcleo del espermatozoide y el ovocito experimentan cambios, se transforman en núcleos, ¿sí? O en pronúcleos, ¿sí? Pronúcleos, cuerpos bien identificables que están separados por cromatina. Ambos pronúcleos se funden y eso se llama singamia, no se olviden, ¿eh? La singamia es la unión de los dos gametos a un número diploide, en este caso, y la mitad que en este caso va del material genético del padre y la mitad de la madre, que suman en total los 46 cromosomas, donde dijimos 44 son los somáticos, ¿sí? Y en este caso, 2 son los sexuales, ¿no? Que puede ser un XY y un XX. Y la unión, en este caso, del espermatozoide con el óvulo, ya hacen que cambie de nombre. O sea, primero hablábamos del óvulo, ¿se acuerdan? Al inicio hablamos del óvulo. Y una vez que el espermatozoide se une al óvulo, cambia de nombre y se denomina como huevo o cigoto. Entonces, no se olviden de esos nombres, porque cuando les hablen
de huevo, cigoto, óvulo, folículo, si no tienen claro esto, pues no van a poder estudiar, en este caso, el tema adecuadamente. La primera división celular, los cromosomas se mezclan y se dividen. Ocurre una mitosis, donde generan dos nuevas células con la misma información genética, que van sumando en números de 2, 4, 18, o sea, van sumando en número, y de allí el huevo cigoto se transporta hacia la cavidad uterina. O sea, doctor, ¿qué quiere decir? Lo siguiente, que cuando existe la fecundación, cuando existe la entrada de este espermatozoide y rompe la zona pelúcida gracias a la reacción de la crosina y la hialuronidasa, sí permite que haya fusión de membranas y esta fusión de membranas al ingreso de este espermatozoide produce una reacción. ¿Cómo se llama esa reacción? Reacción de zona. Reacción de zona. Y cuando existe esta reacción de zona, ya no entra nada más. Punto. Y una vez que hay el intercambio, vale decir, la unión de estos cromosomas, generan a una nueva célula diploide. Y esta célula diploide, que ya se denomina esto una singamia, la unión de dos pronúcleos a un núcleo, ¿sí? ¿Sí? Empieza la historia. ¿Y en qué consiste la historia? Que tiene que dividirse, pero así, ¿cómo les puedo decir? Tan rápido como se pueda para ya generar vida, en este caso un nuevo ser, o la típica diferenciación celular, donde inicialmente esta célula se denomina célula totipotencial, porque de esta va a generar a otro tipo de células, y estas células que van a generar más hijas, van a ir a generar más hijas, y cada una de estas se va a ir especializando para ir a formar el nuevo ser, el embrión. Y no solo esto, porque de estas mismas células va a salir las células que van a ir a formar toda la estructura del embarazo. ¿A qué me refiero? Placenta, membranas coreomnióticas, el embrión y todo. O sea, miren de dónde estamos partiendo. Entonces, esta célula que empieza a ser una célula, en este caso diploide, pues empieza a multiplicarse y empieza a generar un grupo de células que se llaman las blastómeras. Doctor, ¿qué son las blastómeras? Es esta, pues, de esta dividió a 2, de esta dividió a 4, de esta dividió a 8 y a 12 y así, las blastómeras. Y estas blastómeras, estas células, que acá como pueden ver aquí, que ya se va multiplicando, generan otra estructura que lleva entre 16 a 32 células, que se llama mórula. ¿Y por qué se llama mórula? Porque tiene el aspecto de una mora. ¿Han visto una mora, no es cierto? Cuando compran el yogur, yo qué sé, y les ponen sabor a mora, y ahí está, ahí, como un ramillito de uvas, ¿no es cierto? Con un racimo de uvas. Ahí está, hay varias. A eso se denomina mórula. Entonces, primero estas células, las blastómeras, que son cada una de estas que van a dar más hijas, ¿sí? Dan o la blástula, que también lo van a encontrar en el libro, blástula precede a la mórula. ¿Qué es la blástula? Son las células hijas que están dando más hijas hasta formar una estructura promedio de 16 a 32 células para denominarla mórula. Y una vez que la mórula ya está desarrollando, va a ir a formar otra estructura que se llama el blastocisto. ¿Y por qué blastocisto? Porque blasto de formación y cisto se denomina las células formadoras de, o sea, lo que va a venir adelante. Y donde vamos a ver el blastocisto temprano, que se identifica a una mórula similar, pero que ya genera un espacio, una cavidad de líquido, donde podemos ver a las famosas células del trofoblasto que están alrededor. Atentos a esta parte, porque van a acordarse de mí. De esto vamos a hablar todos los santos días de aquí para adelante en los temas, en patología de embarazo. Me van a escuchar hablar a cada rato trofoblasto, 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 y demás, y van a decir, de aquí era todo el problema, van a decir ustedes. Entonces, esta masa celular interna que estamos hablando, ojo que todas son las mismas, hasta ahorita las células, pasamos de la blástula o las blastómeras en conjunto hacen la blástula, pasan a la mórula y de la mórula al blastocisto. ¿Sí? Listo. Entonces, estas estructuras, donde ya genera un espacio al medio, ¿sí? Entonces ya es el famoso blastocisto. Y este blastocisto temprano, que genera recién su espacio interno o su cavidad, en este caso de blastocisto,
pues tiene una célula, un grupo de células externas o alrededor, que es el trofoblasto. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿sí? Entonces, y aquí se forma una masa celular interna. Y esta masa celular interna va aumentando en números todavía. Y cuando pasamos ya al blastocisto tardío maduro, miren, que es una estructura ya más organizada, que tiene una cavidad del blastocisto, ¿sí? Una más grande, en pocas palabras, esta va a ser la cavidad amniótica más adelante, en pocas palabras, ¿sí? Y acá, donde hablamos la masa celular interna, ya va a ir diferenciándose poco a poco a lo que es el embrioblasto. O sea, estas células de acá van a ir a formar el futuro embrión. Ahí va a hablar de lo que es el disco germinativo trilaminar y todo ello, ¿no es cierto? Porque han hecho un embrión. Entonces, por eso les decía que de estas células mamás o células madres, a partir de una célula totipotencial principal, es donde se ve diferenciando en otras para generar distintos tejidos. O sea, miren que de la unión de estos dos gametos dio una célula, en este caso, una célula diploide, dio las blastómeras para formar a la blástula y esta blástula a formar a la mórula, porque tiene mayor cantidad de células de blastómeras, de 16 a 32, forman la mórula y de la mórula y forman el blastocisto temprano, porque no tiene todavía una buena cavidad, en este caso del blastocisto, y aquí se ve las células más diferenciadas, una estructura más formada y una cavidad de blastocisto, en este caso más grande, donde es la futura cavidad amniótica, y la masa celular interna o el embrioblasto. Aquí es donde de este grupo celular es donde va a derivar el embrión, o sea, donde se va a formar el embrión. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien. ¿Está claro? ¿Está claro esta parte? Sí, doctor. Genial. Entonces, vuelvo a mi cuadrito anterior. ¿Dónde estamos? Aquí. Genial. Miren atentos. Desde el momento de la fecundación, desde el momento en este caso, de la ovulación a fecundación, tenemos en teoría las 24 horas una vez que la mujer ovuló, de las 24 horas para que el espermatozoide llegue, ¿sí? Y fecunde, ¿sí? Fecunde al óvulo. Y una vez fecundado el óvulo, de aquí hasta aquí, transcurren 3 días. ¿A qué se refiere, doctor, de aquí hasta aquí? Que desde el momento de que el óvulo fue fecundado hasta que se produce la blástula, o sea, se dividan las células, formen la blastómera y demás, ocurre entre 3 a 4 días, ¿ya? O sea, 3 días, para no complicarles la vida. En 3 días, hasta blástula. Y miren que ya el óvulo fecundado ya se va trasladando poco a poco hacia las trompas de Falopio y cada vez se acerca más hacia la cavidad uterina. ¿Gracias a quién? A los cilios o pilis y también a los movimientos peristálticos de la tuba, porque recuerden que la tuba también tiene capa muscular. Entonces, esto es de que permite que traslade al óvulo hacia la cavidad uterina poco a poco. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, del día hasta el día 3, en promedio, es en este caso la formación de la blástula. Doctor, y del día 3 para adelante, ¿qué es lo que pasa? Del día 3 para adelante es donde se va a formar, en este caso, el blastocisto temprano y el blastocisto tardío maduro. Entonces, la pregunta del millón es, ¿en qué día, doctor, ocurre la implantación? Entre el día 6 y el día 7. ¿Y qué es la implantación? Es cuando toda esta estructura fecundada, o vale decir este huevo cigoto, se traslada desde acá en todo este viaje, hasta la cavidad uterina para implantarse en el día 7. Pero para implantarse tiene que implantarse como una estructura más madura, capaz de sostenerse y anidarse en la cavidad uterina, o vale decir en el endometrio, que es la pared interna del útero. Porque si ustedes recuerdan, el útero tiene 3 capas. ¿Sí? Tiene un endometrio, un miometrio, ¿sí? Un miometrio, ¿sí? O vale decir capa interna media y la serosa capa externa. Tiene las 3 capas,
¿sí? Repito, endometrio, miometrio, que es la capa muscular, y la serosa, que está afuera, ¿no? Entonces, ¿y dónde es donde ocurre toda la historia? En el endometrio, en la capa interna del útero. Listo, hasta ahí estamos bien. Entonces, cuando ocurre que al día 3 se forma la blástula, formada por las blastómeras, y va hacia lo que es, en este caso, hasta el día 3, pasa que hacia el día 4 para adelante se va formando la mórula, ¿sí? Donde hay más número de células, y pues que ésta se va diferenciando el grupo celular para formar el blastocisto temprano a tardío. En pocas palabras, el blastocisto, el blastocisto, el blastocisto va a estar diferenciado, células desarrolladas hacia el día 7. Y es el día donde, en este caso, pues se implanta. Entonces la pregunta es, en la implantación, la diferenciación o la estructura diferenciada que está desarrollada o al día 7 en la implantación, ¿qué estructura es la que llega a la cavidad uterina? Preguntas. Blástula, blastómera, blastocisto. ¿Cuál sería la respuesta? Blastocisto. Blastocisto. Esa sería la respuesta. Entonces, una vez que el blastocisto llega a la implantación hacia el día 7, empieza la otra historia. Y esto es lo que no quiero que se olviden. Dijimos de que de estas células se iban diferenciando unas células que iban a dar cobertura al embrioblasto, o en este caso a la masa celular interna. Nos olvidamos un rato de esta masa celular interna. Vamos a hablar solo de la capa de afuera, ¿sí? Del trofoblasto. Así se llama ese grupo celular, la capa que envuelve a todo. ¿Qué dice? Lo que les decía de la capa interna, el trofoblasto y todo ello. En el endometrio hay una reacción, una secreción rica en glucógeno que aporta nutrientes a este grupo celular para la implantación. Y en la implantación tiene que haber tres cosas importantes. Así como en la fecundación hay tres fases, no se olviden, pregunta de examen. Existe tres fases o tres puntos importantes en la implantación. ¿Cuáles son? La posición y el adosamiento inicial del blastocisto a la pared uterina. ¿Qué estructura es la que se implanta en la cavidad uterina? Blastocisto, no se olviden. Entonces, una vez que llega este blastocisto a la cavidad uterina, que este blastocisto llega a la cavidad uterina, ¿qué tiene que hacer? Se tiene que adosar, pegar. A posición es ponerse encima y pegarse, o sea, buscar la manera de pegarse. Entonces, la segunda es que una vez que se adhiere, aumento del contacto físico entre el blastocisto y la pared uterina. La tercera es una invasión y penetración o invasión del sincitio trofoblasto y el citotrofoblasto al interior del endometrio y el tercio interno del miometrio, ¿sí? Y la vasculatura uterina. Doctor, en español, ¿qué quiere decir? Lo siguiente. Hablamos de que cuando el blastocisto se implante a nivel endometrial, este es el blastocisto, ¿sí? Acá están las células trofoblásticas, voy a agrandar un poco más, ¿sí? Acá está la masa celular interna, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué te dice? Y este es el endometrio. El endometrio, estos son vasos sanguíneos, ahí está, y glándulas endometriales, vasos sanguíneos, capilares, ¿no? Entonces, cayó a la cavidad uterina. Esta imagen es, o sea, este blastocisto está en la cavidad uterina, han hecho un cortecito, así una foto, así, lo han cortado, y acá está. Esta es la que están viendo acá. Dice que primero hay una degeneración de la zona pelúcida. ¿Se acuerdan de la zona pelúcida? ¿Se acuerdan? ¿Era la capa más externa o la más interna? Interna. La más interna. Muy bien, es la que hacía la reacción de zona, la que decía aquí no me entra nada más, esa. Entonces, hay una degradación de esa capa externa. El blastocisto se fija al endometrio y aparece la cavidad amniótica. Esta cavidad, que se llamaba cavidad del blastocisto, ya se llama como cavidad amniótica. Se inicia la producción de hormona gonadotrofina coriónica humana.
Doctor, o sea, ya podemos ya detectar coriónica humana, sí. ¿Y quién lo produce, doctor? Nunca se olviden, el trofoblasto. Pero recordemos que este trofoblasto se divide en dos capas. Ahorita vamos a hablar. Entonces, estas células del trofoblasto se siguen especializando, o sea, se dividen y dicen, sabes que tú conviértete en un grupo, yo me voy a convertir en otro. ¿Y por qué? Pues porque eso van a ser también las células del, la masa celular interna, eso va a ser más adelante. Entonces, ¿qué van a hacer? Estas células del trofoblasto se van a diferenciar en dos capas, que es el citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto. Doctor, ¿y cuál es cuál? En pocas palabras, el citotrofoblasto va a estar siempre acá, siempre, siempre. ¿A qué me refiero acá? Cerca a lo que es el tejido de la futura estructura embrionaria, por no decir a toda esta masa. Y el sin sitio, para que nunca se olviden, sin sitio, que no tiene lugar, es la masa celular que va a ir creciendo, así celulitas, que van a ir creciendo hacia adentro, hacia adentro. Esas celulitas son las que van a desarrollar, como ven acá abajo, van a ir penetrando en busca de vasos sanguíneos. Y van a ir especializándose más para generar posteriormente convertirse en capilares y demás y traer sangre, pues si no, ¿de qué va a vivir nuestro embrión? ¿O de qué va a vivir nuestro futuro tejido embrionario? El sincitio es el que entra. Y ahora la pregunta es, ¿quién produce la gonadotrofina coriónica humana? El sincitio trofoblasto. O sea, del trofoblasto, el sincitio trofoblasto. Esto vamos a hablar cuando hagamos hormonas, ¿ya? Entonces, el sincitio trofoblasto es el que va a producir estas hormonas, la HCG, por si acaso, nunca se olviden. Ah, entonces cuando hay un embarazo, doctor, ¿el beta-HCG es positivo? Sí. ¿Entre qué días? Me implanto en el día 7, 8 para adelante, ya está pasando esto. Miren, en el día 8, acá está. Día 8 ya está pasando esto, incluso ya la masa celular interna ya se diferencia en epiblasto, en el hipoblasto y demás. ¿Me entienden? O sea, por eso en teoría nosotros ya podemos dar desde el día 7, en este caso ya podríamos incluso detectar el HCG. Y el HCG, que es la hormona gonadotrofina coriónica humana producida por el sincitio trofoblasto y que va en aumento porque este sincitio trofoblasto va creciendo, o sea, esto va penetrando más todavía, ¿sí? Trata el endometrio para enlazarse con vasos sanguíneos y demás, aumenta la producción del HCG, la hormona gonadotrofina coriónica humana, ¿sí? El HCG. Entonces, es donde nosotros podemos detectar el embarazo. Ya, chévere. Entonces, y el cuarto, se erosiona el endometrio e inicia a incluirse a la decidua. ¿Qué es la decidua? La decidua se denomina como el tejido endometrial, vale decir, de la capa funcional o la capa engrosada del endometrio, una vez que entra en contacto con el sincitio trofoblasto, se denomina decidua, punto. Cambia de nombre. ¿Por qué? Esta decidua ya es parte del tejido de lo que va a ir a acompañar el embarazo. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, doctor. Bien, muy bien. Entonces, una vez que el sincitio trofoblasto penetra a nivel endometrial, busca vasos sanguíneos, empieza a producir el HCG. Conclusión, ya podemos detectar un embarazo. Y por embriología sabemos que esta masa celular interna, al formar el epiblasto, el hipoblasto, el disco germinativo trilaminar y demás, da origen en este caso a la formación del futuro embrión, donde ya se denomina el embrioblasto, ¿no? La masa celular interna. El blastocisto se incluye en su totalidad en forma y forma en lagunas sanguíneas. Miren lo que pasa más adelante. Ahí está. Acá está nuestro blastocisto, ¿sí? Blastocisto, las células del trofoblasto, ¿sí? El epitelio endometrial lo que hace es, lo primero, trata de englobar a todo el blastocisto, ¿sí? Lo trata de englobar y el sincitio trofoblasto sigue penetrando. Y miren acá, a la figura del lado derecho. Ya hace contacto con capilares para nutrir y vale decir que el blastocisto termina enterrándose en el endometrio. ¿Para qué? Cubrir gran parte de su totalidad para producir la reacción, en este caso corial,
Y esta reacción cordial nos va a permitir que el sincitio trofoblasto se enlace con estos vasos sanguíneos y se nutra. Y aquí ya vemos, ¿no? La cavidad del amnios, aparte de la cavidad del blastocisto, ¿sí? Ya vemos el sincitio trofoblasto cómo va penetrando, vemos la red lacunar, la red de capilares, ya se está formando el epiblasto, ¿sí? El epiblasto, lo que va a ir a formar el futuro disco germinativo trilaminar, el embrión y todo lo demás. Las células penetran en el endometrio y forman un nido para el huevo cigoto, o vale decir para el blastocisto. El trofoblasto forma vellosidades coriónicas, ¿sí? Y que se extienden hacia los espacios llenos de sangre. Estas son las famosas vellosidades coriónicas. La proliferación de estos tejidos del sincitio trofoblasto va a ir a formar los espacios de las vellosidades coriánicas y los espacios intervellosos. Eso van a entender cuando hablemos de placenta. Y eso van a entender el por qué la sangre de la madre jamás se va a mezclar con la sangre fetal. No están en contacto. La circulación fetal es muy aparte de la circulación materna. Esos vasos sanguíneos que van dependiendo, o sea, van jalando, entre comillas, sangre hacia el blastocisto, no están jalando sangre. Lo que están haciendo es que estos vasos o estos espacios intervellosos generan espacios que están en contacto íntimo con los capilares del endometrio, de la circulación materna. Y al estar en contacto lo que hacen es transporte, o sea, hay transporte activo, pasivo, eso también vamos a hablar, que jalan sustancias que le sirva pues al blastocisto. Y cuando ya el producto, el feto, está desarrollado igualmente, jamás la sangre materna con la sangre fetal se mezclan. No, no está mezclada, no se mezclan. Están en vecindad los vasos y jalan agua, jalan nutrientes, devuelven lo que no sirve y demás. De eso se trata. ¿Qué más? A su vez, se dirigen las paredes de los vasos sanguíneos que se encuentran en la superficie. Se une al torrente sanguíneo materno y el cigoto queda implantado en el epitelio que recubre el útero, rodeado de pequeños depósitos sanguíneos. Estas vellosidades contienen vasos sanguíneos que se unen al feto y son el único medio por el cual recibe oxígeno y nutrientes de la madre. O sea que se ponen vecinos, no se fusionan, no es que hacen anastomosis de vasos, no existe nada de eso, por si acaso. Las células de las vellosidades coriónicas comienzan a secretar gonadotrofina coriónica humana. Les dijimos, ¿no? Las células de vellosidades coriónicas, que son el resultado de qué? La proliferación del cito o sincitio trofoblasto. Cito. Voy a preguntar, ¿quién penetra, el citotrofoblasto o el sincitio trofoblasto? Sin sitio. Sitio, Claro, sitio. no tiene sitio. O sea, acuérdense, el cito está por acá nomás. Citocélula por acá nomás. Sin sitio no tiene lugar. Ah, ya tiene que entrar para buscar lugar. El sincitio trofoblasto es el que penetra y se da lugar origen a las vellosidades coriónicas y estas son las que producen, ¿qué hormona? ¿Qué hormona? Beta-HCG o la gonadotrofina coriónica humana, ¿no? La fracción beta de la gonadotrofina coriónica humana. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, en sí, lo correcto es decir gonadotrofina coriónica humana, hormona gonadotrofina coriónica humana o HCG, GCH no hay problema. ¿Sí? Beta ya es aparte, porque eso también vamos a hablar, porque la gonadotrofina coriónica humana tiene una cadena beta y una alfa. En realidad la beta es la que usamos porque hay una analogía en cadena alfa con otras hormonas que si usaríamos la cadena alfa nos confundiríamos con otras hormonas al hacer nuestro estudio laboratorial. Solo HCG, gonadotrofina coriónica humana. Listo. Listo. ¿Qué más? La progesterona estimula y favorece el crecimiento del endometrio y proporciona un medio adecuado para el desarrollo del cigoto y sobrevivencia al huevo cigoto y se inicia en etapa temprana embrionaria de desarrollo prenatal, ¿sí? Donde podría existir un desarrollo fallido si no hay un medio adecuado para que crezca el huevo cigoto y un desarrollo normal del huevo del óvulo fecundado. Doctor, ¿qué quiere decir esto? Que una vez que existe implantación del huevo cigoto o del blastocisto. ¿Se acuerdan ustedes
de que cuando eclosionaba el óvulo, quedaba una capa del folículo, que es en este caso el cuerpo lúteo, que se denomina así al capuchón de donde salió el óvulo. Este cuerpo lúteo inicialmente produce una hormona una vez que existe implantación para que este folículo no se muera, este huevo cigoto ya fecundado no se muera dentro, que es la progesterona. Esta hormona progesterona, permite inicio que exista la proliferación celular, haya la división celular y todo ello. Pero aparte de eso, la progesterona genera un medio adecuado donde primero, determinado de modo hormonal, no permita que la mujer vuelva a ovular. Por ende, todo este colchón o este endometrio no se caiga. Porque si no hubiera producción de esta progesterona, la mujer menstrua y toda esta historia se va, pues, se va. Pero esta progesterona le dice hormonalmente al ovario, ovario, vacaciones, no volvemos a ovular, no hagas madurar ni un folículo más porque esta mujer se embarazó. Está produciendo gonadotrofina coriónica humana detectado por y este sigue produciendo progesterona, evitando que la mujer vuelva a ovular. Hasta ahí todo bien. Pero recordemos que esta progesterona producida por el cuerpo lúteo tiene un tiempo, no va a ser siempre, tiene un tiempo nada más, hasta que esta estructura pueda producir su propia progesterona y se sostenga solo, porque este lúteo después se va a degenerar y se va a convertir en un cuerpo blanco o un corpus albicans, que primero es un cuerpo lúteo amarillo, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien. Y la progesterona, a su vez, ¿qué va a generar? Que este útero entre en una fase de relajación, de quiesencia, que este útero no contraiga y permita que este blastocisto se anide y permite el desarrollo adecuado y normal del futuro ser, o vale decir, del embrión. Del embrión. ¿Sí? Muy bien. Listo. Entonces, una vez que se produce la implantación, luego la fecundación, ocurre toda esta historia y posteriormente el desarrollo del nuevo ser. Muy bien. Preguntas. Doctor, disculpe una pregunta. ¿Cuánto tiempo dura el cuerpo lúteo? Buena pregunta. El cuerpo lúteo, una vez que produce la progesterona para sostener a este embarazo, acá vamos a estar, a este embarazo, en promedio hasta las 9 semanas. Porque a las 9 semanas, este trofoblasto, sin sitio trofoblasto, que ya penetró más todavía el endometrio, ya produce su propia progesterona. Incluso en alguna literatura los ponen hasta las 12 semanas, pero en sí es hasta las 9, ¿ya? ¿Y por qué es importante saber esto? Si no tenemos progesterona, no sostiene el embrión, o no sostiene al blastocisto, o vale decir, no le da un medio adecuado para que este blastocisto se anide, o vale decir, crezca adecuadamente. O sea, la progesterona produce relajación del útero, y al relajarse el útero no contrae. Uno, dos, al existir la proliferación celular tranquila de este sincitio trofoblasto, es como que una araña dijera, ¿no? Ya, es como una planta por último, me voy enraizando casi, enraizando, enraizando y me voy agarrando cada vez más de la pared del útero, del endometrio. Ojo que la proliferación del sincitio trofoblasto es solo hasta endometrio. No puede ir a miometrio, eso es otra historia. Cuando el sincitio trofoblasto llega a penetrar a miometrio, esta placenta va invadiendo pared muscular, eso se llama acretismo placentario. Eso vamos a hablar cuando hablemos de placenta y todo. Acretismo placentario, eso es otra cosa. Entonces, hacia la 9 semana, este lúteo va produciendo progesterona, ¿sí?
Y a veces pasa que desde el inicio del embarazo no produce la cantidad adecuada, no se sabe por qué, de progesterona y haciendo de que este blastocisto no se anide adecuadamente y existan los sangrados, las amenazas de aborto y demás. A eso se llama insuficiencia de cuerpo lúteo. Y esa insuficiencia de cuerpo lúteo es una patología donde tenemos que dar, ¿qué hormona? Progesterona, de modo exógeno. Le damos sus progesteronas micronizadas de 200 miligramos, que ya viene una progesterona sintética que toma cada 12 horas para poder nosotros darle el medio adecuado donde desarrolle este blastocisto, ¿no? O sea, este sincitio trofoblasto siga pegándose al endometrio. Así es. Así es, Gabriela. ¿Todo claro? Milagros, Valeria, Flor, Artur, Gabriela, André, ¿todo claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, entonces, lo que yo les voy a pedir es que por favor repasen lo que es fecundación e implantación. Lo más importante, no se olviden, lo que es típico en los exámenes, en la fecundación existen tres fases, te va a decir. La fase 1, ¿en qué consiste? Reacción acrosómica, donde la acrosina, gracias a la acrosina, pues permite que se abra paso entre las células de la corona radiada o pelucida. Corona radial. Ah, para de ahí llegar y hacer la reacción con la hialuronidasa y rompan la zona pelúcida y haya fusión de membranas y el pues, espermatozoide puede entrar, ¿no es cierto? Y al momento de ingresar se cierra todo esto, gracias a una reacción que se llama reacción de Hoffmann, el cierre. Ya, eso no se olviden, es típico en los exámenes. Pero todo lo demás les he explicado con calma y bonito para que nunca se olviden que de esta célula totipotencial, que se llama hacia el inicio, o célula madre si quieren hablar, da hijas a las blastómeras, y las blastómeras pues van generando otros grupos celulares. Primero la blástula, va a la mórula, y de la mórula al blastocisto temprano y tardío. ¿Por qué se llama mórula? Porque tiene el aspecto de una mora. ¿Me entienden? Por eso se llama mórula. Ya, no se olviden. Donde hay un grupo celular promedio de 16 a 32 blastómeras. ¿Sí? Muy bien. Y donde en la implantación también hay tres fases. Aposición y adosamiento inicial del blastocisto a la pared uterina. La adhesión y aumento del contacto físico entre el blastocisto y la cavidad uterina. Cuando aumenta el espacio de contacto físico, se define a esto. ¿Sí? Que ya lo tiene que estar encapsulando. Y la invasión y penetración, la invasión del sincitio trofoblasto y el citotrofoblasto. ¿Quién es el que penetra? ¿Quién es el que se va más adentro? ¿El cito o el sincitio? Sincitio. Sincitio. ¿Quién sintetiza el HCG? ¿Cito o sincitio? Sincitio. ¿Por qué aumenta el beta-HCG cuando hablamos en embarazos ectópicos para ver si un embarazo está progresando o no? Porque nosotros en estudio cuantitativo vemos de que el beta-HCG o el HCG aumenta porque hay proliferación del sincitio. Por eso también la cantidad de esta hormona aumenta, el HCG. Por eso dicen, ¿no? Doctor, si es un embarazo ectópico, pues es solamente como un adelanto. Se supone que este embarazo no ha anidado acá y este embarazo está creciendo, está ocupando más espacio. Y se supone que acá hay menos espacio y también está creciendo y a la pobre trompa la tiene rechoncha, hinchada. Entonces, si el sincitio ya no tiene a dónde irse, ¿cómo va a estar aquí el producido el HCG? Disminuido. Y acá si tiene un montón de espacio, el HCG va a aumentar. Por eso es que en clínica, cuando vemos la analítica y laboratorios, vemos de que si el HCG no duplica en el transcurso de las 24 o las 48 horas, no duplica su valor,
sospechamos en un ectópico, porque ya no hay espacio donde se vaya el sin sitio. ¿Sí? En cambio, en un embarazo normal, el HCG duplica su valor, porque hay harto espacio, el sin sitio sigue proliferando. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro esa parte? Sí, doctor. Doctor, Sí. Muy bien. Entonces, terminamos el día de hoy. Pensé que el tiempo me iba a quedar corto, pero sí, logramos avanzar. Logramos avanzar. Por favor, esta clase ya va a estar subida al aula virtual. Repásenla. Si no les da tiempo, descarguen la clase, pónganse sus audífonos. La cosa es no olvidarse estas cosas y les doy los puntos más importantes, ¿no? Lo que es básicamente lo que entran en la pregunta de los exámenes. ¿Qué es lo que queremos, no? No dar mucha vuelta, sino tampoco no por ello todo resumido, sino darles también lo importante, porque si no conocen esto, cuando hablemos ya de la patología, ¿a qué les va a interesar si no tienen el origen del por qué? O sea, ¿dónde es el problema? ¿Me entienden? Ese es el detalle. ¿Sí? doctor, disculpe, y respecto a las prácticas, ¿cómo se van a realizar? Miren, el detalle ahorita, yo voy a pedir a Milagros, por favor, comunicarnos con Kelly. Yo también me voy a comunicar con Kelly para lo que es que designen los grupos prácticos. Normalmente lo que se hace es entre los 49 alumnos que creo que son, se dividan en 3 o 4 grupos. Lo que no sé ahorita es cuántos docentes prácticos hay, sí, y a cuántos grupos vamos a llevar. Bueno, lo que normalmente se hacía en los semestres anteriores, voy a apagar un rato la grabación ya para poder conversar. Deme un minutito. Deme un minutito. Detener la grabación, ya. Muy bien. Les decía, en el semestre pasado nos asignaron a 4 docentes prácticos. Entonces, el grupo total se dividía en 4 grupos. De estos 4 grupos, ya pues, cada grupo iba con un docente, ¿no? Con un docente práctico. Los días prácticos se definen entre, creo que son 3, ¿sí? Por horarios, donde básicamente se aplica todo esto. La parte introductoria que estoy haciendo teórica, pues no va a ir a la práctica. Obviamente no en un hospital van a ir a ver lo que es implantación, ¿no? Ya cuando entremos a patología, que ya estamos cerca, es donde van a aplicar esto. Recomendaciones es que se sepa hacer adecuadamente una historia clínica, aplicar todo lo que han hecho en semiología, ¿sí? Y las terminología, ¿no? La terminología, el estudio del CLAP, que poco a poco ya les vamos a ir indicando. Sí, entonces, Milagros, por favor, coordinemos con Kelly, ¿sí? Con Kelly para lo que es los grupos prácticos. Que todavía en realidad ni nos han dicho cuántos docentes son prácticos para este semestre. ¿Sí? Está bien, doctor, gracias. Tenemos el grupo, el chat del grupo, ¿sí? El chat del grupo, donde pues, yo voy a estar incluso ahí colocando algunos casitos que ve interesantes o unos artículos, revísenlos, siempre es bueno, alimentarnos de información. Igualmente ustedes, si ven algo raro, alguna duda, anótenlo y me gusta estar, viendo los casitos y repasando, ¿ya? Muy bien. Nuevamente, dándoles la bienvenida y por favor, ahora sí pongo las reglas del campeonato. Las reglas son no inasistencia. Si hay inasistencia, no sé, por un bloqueo masivo en el país, una guerra, un terremoto, ahí les puedo justificar. Prevean lo que es las tareas. Yo califico bastante las tareas. Pueden preguntar los semestres anteriores. Soy el docente que te ayuda, pero también que no te ayuda cuando le fallas. Y cuando le fallas, te hace más complicado el camino. O sea, les voy a dar temas más complicados, tareas más complicadas, que les van a complicar con los otros cursos, porque ustedes también tienen otros cursos. Básicamente eso. ¿Ya? Y pues que si ustedes están en las clases, así como dice la clase de hoy, son digeribles. ¿A qué me refiero? Que están los puntos que les importan, que van a repasar, y que si están asistiendo, el examen les va a ser fácil. Pero obviamente si no asisten, no va a ser así y eso se va a reflejar en sus notas.
doctor, yo voy a grabar la clase, la voy a repasar, no hay problema. Créanme que no van a tener tiempo, porque lo único que van a lograr es amontonarse el temario, no solo en mi curso, sino en el resto de cursos. Estoy dejando una rúbrica, que es el modelo del trabajo, que cómo es que lo deben de presentar, con su debida carátula, presentación, y siempre la bibliografía donde sacan la información. No acepto copy-page, cuidado que copien y peguen, que también van a verlo reflejado en sus exámenes, o perdón, en sus notas, ¿ya? Básicamente eso. Yo bastante valoro al que hace los cuadros comparativos a mano. O sea, se me ocurre, les pido, hágame eje hipotálamo hipófisis, a manito, lo han dibujado. A mí me da la tranquilidad y la alegría de que ustedes por el hecho de escribirlo, dibujarlo, nunca se van a olvidar. ¿Me entienden? Eso yo valoro bastante en los trabajos. Pero no por ello me van a entregar todo un testamento que, aparte de quitarles tiempo, que tiempo es lo que les falta, y me van a dar la razón, ¿sí? Voy a darle tareas puntuales, tampoco todo un testamento a mano, no. ¿Ya? Y repasen, por favor. Básicamente eso. Por todo lo demás, cuenten con mi apoyo, pero ya les estoy indicando. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿alguna bibliografía que nos podría recomendar? Sí, estamos con el Williams, obstetricia Williams, ¿sí? Que pues ahí lo voy a proyectar, ¿ya? Les voy a mostrar. Y lo pueden descargar en la página de Books Médicos, ¿sí? Ahí está. ¿Dónde está? Lo voy a proyectar para ustedes. También les voy a poner material para que puedan repasar. Para que no estén ahí comprando el libro. Todo está ahí, está bien bonito en Books Médicos este. La edición actual ya estamos en la 26, pero créanme, no difiere mucho. Ya que está, a ver, lo voy a proyectar ya. Por favor, confirmen si pueden ver. ¿Pueden ver? Sí, doctor, sí se ve. Ya, este es el libro. Williams, edición 25. ¿Sí? ¿Sí lo están viendo? Sí, doctor. Genial, ese es el libro. Voy a tratar de subirlo también a la plataforma. El anterior semestre no pude porque los megas eran, el peso del archivo no me permitía subir el aula virtual. Pero me dicen que ahora tiene más capacidad, supongo. Entonces, si es así, lo subo, no hay problema. Pero ese es el libro. Está en Books Médicos. Todos sabemos entrar a esa página. ¿Sí? Ya. ¿Qué más? Sí, básicamente eso. Y yo voy a colgarles tablas. A mí me importa que tengan esas tablas, porque cuando sean internos, para comparar peso fetal y todo ello, ¿no? Para que tengan ya las herramientas, ¿no? Así es. ¿Ya? ¿Alguna pregunta por parte de tus compañeros, dudas y demás? Bueno, veo que no. Entonces, desearles lo mejor al inicio, que tengan muy buena tarde. Nos vemos el día miércoles. Buenas tardes, doctor. Gracias. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora.